La Sociedad Española de Radiodifusión presenta... Ser... ¡Viva la radio! Podcast. Siempre. Las 7 de hoy por hoy. Ser Podcast. Hola, buenos días. Rusia denuncia que el carguero que se hundió el lunes entre las costas españolas y argelinas con 16 personas a bordo sufrió un ataque terrorista. Los 14 supervivientes del buque Ursa Mayor tuvieron que ser trasladados al puerto de Cartagena, mientras que hay otros 2 que siguen desaparecidos. Según Moscú, a eso de la 1:30 de la tarde del lunes se registraron al menos 3 explosiones. La embarcación, según afirma la empresa dueña de ese barco, se dirigía al puerto de Vladivostok con 2 grúas y piezas para barcos rompehielos. Fernando Bayo, buenos días. Buenos días. Esa es al menos la carga declarada por la empresa propietaria del buque, Oboron Logistica, una vieja conocida de los servicios de inteligencia occidentales que la vinculan con el aparato militar de Rusia. De hecho, algunos medios rusófonos y también occidentales, como el diario británico The Sun, apuntan a que ese carguero en realidad se dirigía hacia el puerto sirio de Tartus con el objetivo de recuperar parte del material bélico ruso que Putin pretende trasladar al norte de África. El hundimiento del Ursa Mayor, captado el lunes por uno de los tripulantes rescatados por Salvamento Marítimo, vino precedido de varias explosiones, al menos 3 en la sala de máquinas, según afirma el Ministerio de Exteriores ruso, cuyo entorno habla además de un acto terrorista sin especificar a quién atribuye la autoría. Mientras Ucrania hace balance del ataque masivo contra su infraestructura energética el día de Navidad, Rusia lanzó 78 misiles, 26 bombas guiadas y cientos de drones que han dejado al menos un muerto y docenas de heridos. Ángel Villascusa, buenos días. Buenos días, Sastre. Es el balance actualizado que esta madrugada ha hecho el Ministerio de Defensa de un bombardeo a gran escala que ha provocado importantes daños en la infraestructura energética, apagones y heridos, sobre todo en la ciudad de Kharkov, la más castigada por esta oleada. El presidente Volodymyr Zelensky ha calificado de vil el ataque que se ha producido el mismo día de Navidad, que Ucrania celebra desde el año pasado porque su país se guiaba hasta entonces por el calendario de la Iglesia Ortodoxa rusa. Es la 13ª vez en lo que va de año que Moscú bombardea el sistema energético de Ucrania. Y además, esta noche Kiev ha acusado a Rusia de estar detrás del derribo del avión que se estrelló ayer en Kazajistán, en el que murieron al menos 38 personas de las 67 que viajaban a bordo. Lo ha anunciado en Telegram el jefe del Centro de Lucha contra la Desinformación del Consejo de Seguridad Nacional ucraniano, que señala que el avión fue dañado por los rusos y fue enviado luego a Kazajistán, donde tuvo que aterrizar de emergencia en Grozny, en Chechenia. Al menos 38 personas han muerto, mientras el resto, 29, han sido trasladadas a hospitales según el gobierno kazajo. Hasta ahora la hipótesis de la aerolínea era que el avión hubiese chocado contra una bandada de pájaros. Aquí en España los partidos políticos evitan darse por aludidos por las palabras del rey Felipe VI en su discurso de Nochebuena, que reclamó serenidad ante la atronadora contienda política. Tanto el PSOE como el PP aplauden ese llamamiento, pero consideran que el mensaje no va con ellos. Cristina Narbona, PSOE, Cuca Gamarra, PP. El valor del diálogo, absolutamente imprescindible para alcanzar consensos en lo esencial, más allá de las legítimas discrepancias políticas. Manifestamos nuestra vocación de contribuir a la concordia, cimiento de nuestra convivencia política que inspiró la Constitución de 1978, su espíritu y su letra. En su mensaje, el rey dio apoyo a los afectados por la Dana en Valencia y pidió a los partidos que hagan frente a problemas reales de los españoles, como la crisis de la vivienda. En cuanto a la gestión de la inmigración, dijo que puede derivar en tensiones sociales si no se gestiona de forma adecuada. Por eso la izquierda del PSOE, considera que esta forma de enfocar la inmigración pone al rey en línea con los discursos de la ultraderecha. Elizabeth Duval de Sumar, María Teresa Pérez de Podemos criticaron también que obviase otros problemas. Un discurso decepcionante y, más allá de su ambigüedad calculada y superficial, derechizado y preocupante. No podemos entender ni compartir que en todo el discurso del rey haya una única mención a la crisis climática, cuando venimos además de atravesar la mayor catástrofe climática de nuestra historia reciente. E ignoró la lucha feminista en un año clave. Cada día que pasa parece más un diputado de Vox que el jefe del Estado. Por cierto, que ningún miembro destacado de Vox ha reaccionado a ese discurso navideño del rey. Es jueves, está empezando el 26 de diciembre.
En Cataluña, el único que parece haber recogido el guante que lanzó Felipe VI ha sido el presidente de la Generalitat, Salvador Illa. En la tradicional ofrenda floral al expresidente Francesc Macià, el dirigente socialista ha pedido capacidad de acuerdo entre los catalanes. En Esquerra aseguran que el rey contribuye al ruido político y Junts señala que las palabras del monarca son irrelevantes hasta que no pida perdón por su discurso del 1 de octubre de 2017 en pleno procés. Jordi Turull, de Junts, también ha llamado ilusos a quienes dan por cerrado ese episodio, el procés. Vamos a Barcelona, Sergi López, bon dia. ¿Qué tal? Bon dia. El president Salvador Illa ha pedido 3 cosas para asegurar que Cataluña progresa. Crec que el 2025 pot ser un any d'oportunitats. Dice Illa que el 2025 puede ser un gran año para Cataluña si se sabe actuar con convicción, con ambición y si se tiene capacidad de acuerdo, es decir, si se sabe llegar a pactos y acuerdos entre los propios partidos catalanes. Añadía el presidente que Cataluña siempre ha progresado cuando ha sido capaz de compartir esperanzas y esfuerzos. Pero Esquerra, que hizo posible en su día que Illa fuera presidente, dice ahora que para llegar a nuevos acuerdos hay que cumplir lo que ya se pactó antes. Qualsevol oportunitat per recordar Oriol Junqueras le recuerda a Illa que lo primero que tiene que hacer es honorar los acuerdos que ya se han pactado. Más lejos aún de plantearse ningún acuerdo con el actual gobierno en Cataluña, Junts ha cargado contra los que dan por superado el procés, un aspecto que han dado por hecho tanto el PSC como el PSOE. Vamos ahora a Sevilla, porque en la cadena SER en Andalucía, el presidente de la Junta, Juanma Moreno, ha hecho balance del año político en esa comunidad. Y ha defendido los contratos por la vía de urgencia que el Servicio de Salud andaluz implementó durante la pandemia y que un juzgado ha empezado a investigar. Según Moreno, puede haber reproches administrativos, pero no penales. Además, el presidente de Andalucía respalda a Alberto Núñez Feijóo y asegura que él no se ve como alternativa al frente del Partido Popular. Radio Sevilla, Natalia Perales, buenos días. Buenos días. El presidente andaluz ha reconocido en una entrevista en la cadena SER Andalucía que en los contratos de emergencia del Servicio Andaluz de Salud entre 2021 y 2024 puede haber algún reproche administrativo, pero en ningún caso penal. Moreno asegura que responden a la urgencia que exige la sanidad. Si tiene ese respaldo jurídico por parte del letrado, esos contratos son óptimos. Así que, ¿puede haber algún reproche administrativo? Pues quizá pueda haberlo. En clave política dice sentirse incómodo cuando le sitúan como relevo de Feijóo y reafirma su compromiso con Andalucía. Que yo no estoy cómodo en que me coloquen en quinielas absurdas, hipotéticas, por una razón, porque yo vitalmente no estoy ahí. Yo ya estuve en Madrid, yo ya he tenido un desarrollo político en Madrid y acabó. Sobre la Dana, en Valencia asegura que fallaron todas las partes y aunque reconoce la valía de la EMET, dice que hay que ajustar más las previsiones. Pues vamos a quedarnos con la Dana, de la que han pasado ya casi 2 meses. Dejó, ya saben, 230 muertos, la gran mayoría en la Comunitat Valenciana. Los expertos advierten de que en el futuro va a ser necesario alertar a la población que vive en zonas inundables. Los meteorólogos aseguran que las danas van a ser más frecuentes en el Mediterráneo con el cambio climático. Radio Valencia, Ana Talens, buen día. Buen día. Los expertos afirman que si se comparan con los registros medios de hace 30 años, las temperaturas mínimas están siendo algo más altas en todas las estaciones. El catedrático y climatólogo Jorge Olcina señala que desde 2010 está constatada una tendencia imparable de calentamiento en la zona del Mediterráneo, que implica olas de calor, noches tropicales y en general veranos menos confortables. Detrás de esta situación está el cambio climático, que provoca temperaturas por encima de lo normal y precipitaciones por debajo de lo normal, que son irregulares, y junto a esto fenómenos más virulentos que se manifiestan de diferentes maneras. Es un clima con eventos que llamamos extremos más frecuentes, temporales de viento con oleaje en la costa, jornadas de danas con lluvias torrenciales, olas de calor cada vez más persistentes y más intensas. Caminamos hacia eso. Se viene señalando los modelos climáticos desde que comenzó este siglo, y estos 24 años que hemos pasado del siglo XXI no han hecho sino ir confirmando estas tendencias, ¿no? Para los próximos meses nos esperan lluvias en Europa occidental. El motivo hay que buscarlo en el Pacífico Sur. El fenómeno de la Niña está provocando mucha estabilidad de las altas presiones y eso se traduce en tiempo anticiclónico y pocas precipitaciones. Hoy por hoy noticias. SER Podcast. España es uno de los países con menos vivienda pública de la Unión Europea. A pesar de los anuncios del gobierno, que quiere ampliar el parque hasta el 6% del total, nuestro país tiene solo el 2% de vivienda protegida. Esto contrasta, por ejemplo, con los Países Bajos, donde el 32% de las casas son públicas. Sin embargo, ocurre que la crisis de vivienda ha empezado a notarse también allí,
en los Países Bajos y cada vez es más difícil hacerse con un piso. De media, el alquiler de un piso público en Ámsterdam es de unos 460 €, pero la nueva obra pública se ha estancado hasta el punto que el tiempo de espera medio para acceder a una vivienda protegida es ya de 11 años. Vamos a hablar de eso esta mañana en El Abierto porque nuestro compañero Pablo Anzola ha estado en Ámsterdam para saber si, aun con sus fallos, este modelo neerlandés podría aplicarse aquí en España. Pablo, buenos días. ¿Qué tal? Buenos días. Sí, y es que durante décadas centenares de asociaciones sin ánimo de lucro han movilizado vivienda pública en Países Bajos. En Ámsterdam, por ejemplo, casi 1 de cada 2 pisos está protegido y eso supone que no puedan alquilarse por más de 879 € al mes. Sin embargo, casos como el de Luke, que cuenta que no puede esperar 5 años para conseguir uno de esos pisos, muestran cómo el sistema está desbordado. Las listas de espera no paran de engordar y como él, muchos se ven obligados a recurrir al mercado privado. Pago casi un 30% más que justo después del COVID, nos cuenta este joven. Son algunas fisuras que está abriendo la crisis de vivienda en un modelo que aún así es referente en Europa. Su 30% de inmuebles sociales contrasta con el 2% que tenemos en España. Dicen los expertos que nuestro país seguirá a la cola en esta materia si no prohíbe la venta de las VPO, algo que se ha permitido hasta ahora. Y la otra noticia económica nos lleva también fuera de España. En Estados Unidos, los bancos privados han presentado una demanda que es insólita contra la Reserva Federal, contra el Banco Central de ese país, por los test de estrés que se hacen para medir la capacidad de reacción ante posibles crisis. Una demanda colectiva así contra la Fed, a la que las patronales bancarias estadounidenses acusan de implementar cambios significativos sobre estos exámenes financieros que además no les han detallado. Jordi Fábrega. Las principales patronales y asociaciones de bancos de Estados Unidos han presentado una demanda contra la Reserva Federal a la que acusan de modificar a última hora y con opacidad los criterios que utilizará en los test de estrés a los bancos el año que viene. Lo que se va a introducir son cambios significativos, según comunicó a principios de esta semana la Reserva Federal, unos cambios que no ha detallado, provocando el enfado de estas asociaciones bancarias. Los test de estrés son anuales y de hecho son el termómetro que utilizan los bancos centrales para saber si las entidades están preparadas para hacer frente a graves problemas económicos. Sus resultados tienen consecuencias porque suelen servir para decidir si las entidades tienen que aumentar o no sus reservas de capital para estar mejor preparados. Y eso es también lo que critican las patronales bancarias, que dicen que la Reserva Federal les termina exigiendo más reservas y dificulta su actividad en un proceso que consideran contrario a la ley. En Portugal, aunque queda más de un año para las elecciones presidenciales, los partidos y los candidatos independientes comienzan a mover ficha para postularse. De momento solo hay 2 cosas claras: que el actual presidente, Marcelo Rebelo de Sousa, no va a concurrir por la limitación de mandatos y que un militar quiere optar al cargo. Y no un militar cualquiera, sino el jefe del Estado Mayor de la Armada Portuguesa, un movimiento que no gusta nada a los sectores de la izquierda y que ya tiene el respaldo abierto del partido de ultraderecha Chega. Se trata de un almirante muy popular, según las primeras encuestas. Corresponsal en Lisboa, Brais Suárez. Sí, la política portuguesa ya se concentra estos días en las elecciones de enero de 2026. La única certeza es que el actual presidente no puede volver a candidatarse, pero un nombre ya suena con fuerza: el almirante Henrique Gouveia Melo, que hasta ahora ha ocupado el puesto de jefe de Estado Mayor de la Armada, donde ha ganado popularidad por su eficiencia en la gestión de la logística durante la pandemia. Ya ha rechazado renovar su mandato y queda libre para candidatarse a Belén, algo que, siendo un militar, algunos sectores sociales miran con preocupación. Aunque el único partido que le ha insinuado su apoyo es Chega, de ultraderecha, Gouveia Melo se declara de centro pragmático, literalmente. Es crítico con los extremismos, le preocupa la crisis climática y es favorable a integrar inmigrantes. Los candidatos son independientes y todavía hay muchas dudas sobre a quién apoyará en firme cada uno de los grandes partidos, con viejos conocidos sonando para la carrera. De momento ya se ha formalizado la candidatura de André Pestana, polémico líder sindical de los profesores, que es uno de los colectivos que más huelgas ha protagonizado durante los últimos años. Y la policía finlandesa investiga si un barco extranjero ha estado involucrado en el presunto sabotaje de un cable submarino que conecta su país con Estonia después de un apagón repentino el miércoles. Los 2 países y también otros estados bálticos están en alerta por posibles ataques a su infraestructura estratégica tras otros incidentes contra cables de telecomunicaciones y gasoductos, aunque tampoco se puede descartar un accidente como el que sufrió el año pasado uno de estos tubos de gas. Hoy por hoy noticias. Ser podcast.
esta hora de la mañana vamos a saludar en Bilbao a Aitor Pérez, Egunon. Buenos días. Y en Ser Toledo está Juan Vicente Muñoz. Hola Juan Vicente, buenos días. Hola, ¿qué tal? Buenos días. Vamos a empezar, Euskadi, contigo con las medusas que han impedido una competición solidaria en la Concha de San Sebastián. Hasta ahora solo la pandemia había evitado que se celebrara esa carrera. Sí, es el tradicional conchapuzón. Ayer había más de 200 personas preparadas para este año en la concha, como dice su nombre, pero había medusas en el agua, algo excepcional en estas fechas en el Cantábrico. Así que el Club Fortuna, que es quien organiza esta cita para recaudar fondos de cara a causas solidarias, este año era para la Asociación Guipuzcoana de Familiares y Personas con Problemas de Salud Mental, pensó pues a correr en la arena. Muchos, eso sí, vestidos con el bañador y con el gorro o la barba de Papá Noel. Escuchamos a Arantxa Rojo, que es una de las organizadoras. La sorpresa ha sido que había medusas y entonces, bueno, como organización hemos decidido que no podíamos decir a la gente que se metiera al agua. Lo que hemos hecho es organizar una carrera, ha estado muy divertida, y luego el que ha querido se ha metido al agua y se han metido bastantes. Y bueno, teníamos además el dispositivo de socorristas y de día y de todo. Bueno, ha estado muy divertido. Por suerte ninguna picadura, eso sí, para estos valientes que se metieron después al agua. La presencia del lobo sigue aumentando en la Sierra Norte de Guadalajara y comienzan, Juan Vicente, los primeros avistamientos en zonas urbanas con el temor, claro, de los vecinos. Sí, por ejemplo, en la localidad de Arbancón se han visto ya 2 lobos en las calles del pueblo junto a los contenedores. Juan José Lasso es el presidente provincial de la Asociación de Ganaderos en Guadalajara. Hubo varios testigos, hay multitud de fotos. Desde luego el lobo ha aumentado en la sierra. Las políticas a favor de su conservación van teniendo éxito. Por eso estamos pidiendo mejorar estas ayudas para que el ganadero no esté nervioso. Hasta ahora solo se indemniza a los ganaderos cuando documentan ataques a sus rebaños. En Durango, en Vizcaya, un chat de inteligencia artificial es el que aconseja a los vecinos dónde pueden comprar productos de comercio local, Aitor. Sí, es un chatbot para el que se han inspirado en las amamas, como aquí llamamos a las abuelas, y es que ya lo dicen, las abuelas lo saben todo, en este caso gracias a la IA, también a qué tienda del pueblo ir para cada cosa. Se llama Amari Durango. El avatar es una mama, una abuela de pelo blanco, moño, gafas y las mejillas son rosadas. Alex Palacios es el presidente de Durango Codendac. Estaba un poco relacionado con mama, ya veis que hay imágenes de una persona mayor que al final, en definitiva, es la persona que siempre preguntamos las cosas, que es las que más saben y las que tienen la información más en concreto de todo. Y bueno, el dibujito es de una mama. Esto va a ser un número de WhatsApp en el que tú le vas a poder preguntar pues dónde puedo comprar unos botones, dónde puedo hacer un arreglo. En el 747445235 se puede hablar con ella por WhatsApp. O sea, tú hablas directamente con el chat y la interfaz, digamos, es una abuela, una mama, que te va diciendo dónde comprar en el pueblo. Pues Aitor, Juan Vicente, muchas gracias y que tengáis un buen día. Igualmente, hasta luego. Vamos ya con nuestra recomendación cultural que hacemos cada mañana hasta ahora y que hoy es especialmente singular porque Raquel García nos sugiere que vivamos en zapatillas, el último ensayo de filosofía que ha publicado Siruela. No sabemos si las Navidades son para estar en casa en zapatillas, pero hay quienes creen que la vida sí. Un asunto sobre el que reflexiona el filósofo y pensador francés Pascal Bruckner en el ensayo que recomendamos hoy y que se titula precisamente así, Vivir en zapatillas sobre la renuncia al mundo en la actualidad, que publica Siruela. El autor reflexiona sobre la vida de espaldas a la sociedad y sobre esa nueva mentalidad de autoconfinamiento voluntario que se impuso tras la pandemia. Oui, bien sûr, oui. Il faut dire d'abord que le premier confinement, en tout cas en France, El miedo es nuestro mayor carcelero, según Bruckner, que indaga en las consecuencias de esa actitud en la que el espacio privado ha ganado frente al público y en el que los actos cotidianos se elevan a categoría de extraordinarios. Se puede revertir esta situación, asegura Bruckner, que recuerda que la privacidad es una conquista de nuestra libertad, pero la decisión queda en manos del lector, quedarse en casa o no. Para no perderte ningún episodio, síguenos en la aplicación o la web de la SER, Podium Podcast o tu plataforma de audio favorita.